No es muy cómodo hablar de este tema, hermano, porque se vuelve aburrido. A los pastores no nos gusta a veces predicar y ver a la gente que tiene la cara de aburridas, o sea, que se aburren con lo que uno está hablando. Pero es un tema, hermanos, que es muy importante, porque nos lo encontramos en muchos lados donde andamos, ¿verdad? Sobre todo en las redes sociales. Usted se va a encontrar a muchos predicadores que están hablando del fin de los tiempos. Hay mucha gente que está hablando de eventos proféticos. Pero yo le quise poner este subtítulo aquí, hermanos. Una perspectiva equilibrada, ¿sí? Lo que encontramos en las redes está muy desequilibrado, ¿verdad? Se carga mucho al grado que al creyente le da miedo la segunda venida de Cristo. Pasan escenas donde hay mucha destrucción, donde hay fuego, donde hay tanto desastre. Y yo quiero separar, pero no va a ser este el día, la segunda venida de Cristo de ese tiempo que nos narran en los videos y que nos da tanto miedo. El cristiano no debe tener miedo de que Cristo venga por su pueblo. Y vamos a ver, ¿verdad? Porque es muy diferente el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero tener una idea equilibrada de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque así, hermanos, vamos a poder afrontar como cristianos con confianza, con gozo, con expectación lo que es la venida de Cristo. Y vamos a hacer a un lado el sensacionalismo y vamos a hacer a un lado el miedo. Y el cristiano de hoy ya se confundió, ya cree que venga Cristo ya es un problema grande, ¿verdad? Pero no es así. Por eso hablo de un tiempo equilibrado y una visión bíblica equilibrada del fin de los tiempos, donde los creyentes se mantengan viviendo en gozo y anclados en la esperanza, en santidad y activos en la misión. Sabemos que Cristo viene. ¿Cómo debe vivir el cristiano hasta que Cristo venga? Eso es lo que más nos importa. Cristo viene. ¿Cómo es que debo vivir? Y miren, hay un pasaje largo que yo lo voy a leer detenidamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y cuando estoy en un funeral, yo le digo, usted llore todo lo que quiera, ¿sí? Esto no está diciendo que no lloremos, ¿verdad? Lo que está diciendo es que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza de que veremos a aquellos que nos antecedieron, ¿verdad? Pero no dice no llores, no dice no te entristezcas, dice como aquellos, porque nosotros, hermanos, sí tenemos una esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Él va a traer junto con Él a todos los creyentes que hayan muerto. Problema arreglado. Para el cristiano, el regreso de Cristo es la esperanza más grande. ¿Cuál es tu esperanza más grande, hermanos? ¿Dónde tienes tus esperanzas puestas? ¿Las tienes en tus hijos? Hay hijos que pagan muy mal. ¿Las tienes en tu esposo? ¿Las tienes en tus padres? ¿Las tienes en tu jefe del trabajo que me va a dar la promoción que me prometió? ¿Las tienes en el gobierno? ¿Dónde tienes tus esperanzas? Porque si las tienes ahí, vas a ser decepcionado, hermano. El hombre, el gobierno. Y les decimos lo siguiente, que los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes que los que hayan muerto antes. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de una trompeta de Dios. Y primero los que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que estemos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Si a usted le toca morir, cuando venga Cristo, usted va a salir primero, ¿verdad? Su cuerpo resucitado. Pero si a usted le toca vivir, enseguida va a ir con el Señor. Dice ahí, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. Y entonces estaremos para siempre con el Señor. Así que anímense los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el regreso de Cristo
es nuestra esperanza más grande. ¿Dónde tienes tus esperanzas puestas? ¿Las tienes en tus hijos? Hay hijos que pagan muy mal. ¿Las tienes en tu esposo? ¿Las tienes en tus padres? ¿Las tienes en tu jefe del trabajo que me va a dar la promoción que me prometió? ¿Las tienes en el gobierno? ¿Dónde tienes tus esperanzas? Porque si las tienes ahí, vas a ser decepcionado, hermano. El hombre no paga bien, hermanos, pero Cristo paga muy bien. Por eso es que no hay esperanza más poderosa que la esperanza de recibir e irnos con Cristo. La más segura, ¿sí? Esperar que Cristo venga no es una crisis como muchos creen. Es un consuelo. Nos debe consolar. Hay gente que espera la venida de Cristo o que la ve como catastrófico, que va a haber desastres, guerras, dolor, sufrimiento. Y muchos ya han llegado a pensar, no quiero que Cristo venga. Pero Pablo le dice a Tito, dice, aguarda la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esto es lo que dice Pablo a Tito, aguarda la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos de aguardar esta manifestación gloriosa. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 1, 13, no se turbe vuestro corazón, no se sientan preocupados porque yo me voy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Son promesas de Jesús. Donde yo estoy, ustedes también van a estar. Yo les voy a preparar un lugar allá en la gloria con mi Padre. Solo esperen la manifestación gloriosa. Cuando Pablo escribe lo que leímos al principio, él trata de consolar a los creyentes que vivían en dolor, porque ellos decían, mis antepasados murieron sin conocer a Cristo, o murieron antes de que Cristo regresara, mejor dicho. Y ellos estaban preocupados, pero Jesús les dice, no hay problema. Si yo vengo, no hay problema de que ellos hayan muerto antes, porque ellos son los primeros que van a resucitar, les dice Cristo. Y luego ustedes, los que quedaron vivos, van a ser levantados juntamente con ellos en el aire. Por eso Pablo escribe eso. El regreso de Cristo no es tristeza, hermanos. No es llanto, no es dolor, sino todo lo contrario. El regreso de Cristo significa resurrección. Significa un reencuentro con Él y significa un gozo eterno. Obviamente que esto no significa para aquel que no ha conocido a Cristo. Porque acuérdese de algo. Cuando tú aceptas a Cristo, dice la Biblia que Dios nos entrega al Espíritu Santo dentro de nosotros como las arras, como el compromiso que Él adquiere con nosotros de que Él nos va a llevar a poseer esa tierra que Él fue a preparar para nosotros, ¿verdad? Entonces, el creyente verdadero debe esperar el gozo, o debe esperar gozoso la venida de Cristo, hermanos. El creyente verdadero. Hay una historia de que en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los barcos a Estados Unidos, las familias iban a esperar a donde iba a llegar el barco, porque esperaban ansiosos ver a su ser querido. El ser querido les decía, ya voy para allá, mamá, papá, el barco va a llegar tal día, tal hora, a tal puerto, espérenme ahí. Y las familias iban a esperar a su ser querido con un gozo grande, porque regresaba con vida, porque regresaba después de una misión muy peligrosa. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos viviendo nosotros este tiempo de esperar la gloriosa venida de Jesucristo? ¿Vives como aquellos que esperan a un ser querido, como estos padres? ¿O vives esperando la venida de Cristo con tristeza, con dolor? Hay gente que dice, no quiero que Cristo venga porque estoy tan a gusto aquí. Dios me ha bendecido económicamente, con buena familia. Entonces ahorita no es el tiempo de que Cristo venga. Pero se olvidan de que la vida, hermanos, no es lineal. Las cosas no son lineales.
Si no son variables, van variando. Hay temporadas buenas, temporadas malas, ¿verdad? Por eso la manifestación más gloriosa que tenemos no es la de esperar el salario del viernes o de la quincena, sino esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿La estamos esperando, hermanos? Como aquel niño que yo recuerdo, hermanos, cuando mi hija estaba chiquita, que yo llegaba del trabajo. Era una fiesta, hermanos, cuando yo llegaba. Ella me hacía fiesta porque llegó papá. Ella no se acordaba que ayer a lo mejor le di una nalgada o que ayer la regañé. No, este día ella me esperaba contenta y me abrazaba, se agarraba de la pierna y decía, papá llegó. Y yo decía, pero ¿cómo, mija? Pues si ayer te di una nalgada. Ella estaba contenta. ¿Por qué? Porque estaba viendo a su padre. Y así tenemos que esperar a Jesucristo, hermanos, los que somos cristianos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide por todos aquellos logros que hemos tenido en la vida, que tenemos en la tierra, las bendiciones que Dios nos ha dado de una familia, de un trabajo, de una casa, de un carro, pero que no se nos olvide la manifestación más gloriosa que es esperar a nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Por eso Pablo dice, anímense unos a otros. Y cuando yo escribía esto, recordaba muchas cosas, hermanos, y recordaba a mi madre que me decía, mijo, ora para que el Señor me lleve. Yo le decía, mamá, ¿cómo crees que voy a orar por eso? Como hijo, ¿cómo crees que yo voy a orar para que el Señor? Es que ya, mijo, ya cumplí mi propósito en la vida. Ya ustedes están grandes, tienen familia, tienen hijos. Ora, cuando estaba en el hospital. Y yo no lo podía entender, hermanos. Pero, hermanos, ayer lo entendía cuando reflexionaba. Cuando uno está seguro en Cristo, cuando uno sabe a dónde va, cuando uno sabe que la muerte no es todo, que te entierren no es todo, sino que hay una vida, tú tienes el valor para decir, Señor, ya llévame. Tienes el valor para decir eso. Cuando tú sabes que hay una vida todavía adelante, no cualquiera, hermanos, y no cualquier cristiano. Dice, ya quiero estar contigo, Señor. Muchos nos aferramos a las cosas de esta vida. ¿Saben qué dice el último versículo de la Biblia? Apocalipsis 20:20. El que es testigo fiel de todas las cosas dice, yo vengo pronto. Jesucristo dice en el último versículo, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20. Y Juan escribe ahí, sí, ven, Señor Jesús. Esa es la bendición grande que tenemos. Yo vengo pronto. Isaías 25:8 dice que Dios destruirá la muerte para siempre. Ya no va a haber muerte, hermanos, cuando Cristo venga por nosotros. Y enjugará a Dios toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, la venida de Jesús, el regreso de Jesús, no es para asustarnos, sino para reunirnos, para congregarnos como una sola iglesia. El regreso de Cristo no nos debe asustar, hermanos. Nos debe hacer tener una expectativa de gozo, porque entraremos a una nueva etapa que ni siquiera, hermanos, imaginemos. Entonces, no vivas con miedo a las noticias del fin de los tiempos. Vive en tranquilidad, hermanos, vive en gozo de que tú tienes una promesa inmutable, una promesa que no cambia, de que Jesús vendrá a recoger a su pueblo. La venida de Cristo es una promesa, no es un juego de predicción, no es un juego de tírale al blanco a ver si es cierto, no. La venida de Cristo es una promesa. Como todas las promesas de Dios, es una promesa segura. Hay denominaciones, hay pastores, predicadores que dicen, Cristo va a venir tal fecha, ¿verdad? Pero Jesús mismo dijo en Mateo 24:36, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Quién lo dijo? Jesús. Nadie sabe. Entonces, si a ti te dicen, viene tal día o tal mes, como un predicador que dijo, va a venir en septiembre,
Después se arrepintió, dijo, también puede venir en agosto, en julio, en cualquier mes, dijo. Nadie sabe el día de la hora, entonces necesitamos, hermanos, va a haber mucha gente que te va a decir diferentes cosas, en YouTube, en TikTok, en muchas cosas, pero mantente arraigado en la palabra. Yo sé que tú vas a oír de todas las redes sociales muchas cosas, pero tú has oído, ahorita leímos, nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, mantente arraigado en la palabra de Dios. Lee, busca en la palabra de Dios, porque aún todos esos que están en las bolsas de valores y que están pronosticando para invertir en los grandes mercados, le fallan, hermanos, y nada más están dedicados a eso. Y están ganando millones y millones de dólares. Le fallan a los pronósticos. Imagínense si se ponen a pronosticar la venida de Cristo cuando Jesús mismo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Solo el Padre, Hechos 1:7, tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? Él les dijo, nadie sabe, solo el Padre tiene la autoridad para saberlo. Pero tampoco nos sintamos tan seguros de que nunca va a ocurrir, porque segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa. Porque hay muchos que dicen, ¿desde cuándo que están diciendo que va a venir y no vino, verdad? Pero dice, sino que Dios es paciente para con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Dios está esperando por ti. Quizás tú digas, yo no conozco a Cristo. Bueno, Dios está esperando por ti. Dios le dice al hijo, espérame tantito, estoy esperando por fulanito. ¿Sí? No es que me esté arrepintiendo de ir, sino que estoy esperando que fulanito, que fulanita se acerque a mí, porque yo no quiero que perezca, sino que se arrepienta. Entonces, hermanos, dejemos de vivir buscando información catastrófica sobre la venida de Cristo en las redes sociales y comencemos a vivir en la palabra de Dios. En la palabra. Yo veo mucho cristiano con miedo, porque se pueden haber videos de todo tipo, de gente que no asiste a ninguna iglesia. Nadie ve quién hizo los videos. ¿Sí? Son gente que muchas veces no va a la iglesia, a ninguna iglesia, no se congrega, pero se pone a hacer esos videos, y el cristiano que tiene la Biblia, que tiene la palabra, les hace caso. Por eso viven en miedo y en temor. Pero la segunda venida de Cristo nos debe traer gozo, no temor. Nos debe traer ganas de prepararnos para recibirlo. Amén. Las señales, hermanos, indican que nos debemos preparar. No que debamos tener pánico, sino que debemos prepararnos. Esto lo dijo Jesús en Mateo 24:6. Oiréis de guerras y oiréis de rumores de guerras. Pero miren que no te turbes. O sea, tú no entres en ese miedo, en ese temor. Porque es necesario que esto acontezca. Es necesario, pero aún no es el fin. Hay mucha gente que dice, ya hay guerras, ya viene el fin. No. Jesús dijo, vas a oír de guerras, de rumores de guerras. Pero espérate, no es, aquí está, aún no es el fin. ¿Qué es lo que hemos estado oyendo? Guerras. Ahorita estamos viendo las tensiones entre Irán e Israel, Ucrania, Rusia, amenazas nucleares de Corea del Norte. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Desastres naturales, terremotos, inundaciones en Asia, incendios forestales que tuvimos el año pasado, la decadencia moral en la que estamos entrando. El año pasado, hace 2 años ya se aprobó el aborto en todo México, hermanos, cuando éramos muy conservadores aquí en México. Y todo el secularismo que ha entrado en nuestro gobierno, hermanos. Se ha pisoteado los valores cristianos en los gobiernos. Usted ha visto las criptomonedas, ¿verdad? Hay varias ahorita. Quizás algún día digan, vamos a coger una nada más. ¿Cómo fue el auge? Al principio nadie creía en ellas.
Y ahorita está en pañales, pero ya viene la inteligencia artificial. Aunque todavía está en pañales, hermanos, ¿sí? Pero ya han científicos reportados que le han dado instrucciones a ciertos programas y no les han hecho caso. Sí, pero no es para agarrar miedo, hermanos. Sí, son matemáticas. Pero aún no es el fin. Estamos en el tiempo de gracia de Dios para estar listos para su venida, hermanos. ¿Dónde me debo preparar para la venida de Cristo? En su palabra, no afuera, no en videos de gente que no conoces, en su palabra, hermanos. Por tanto, Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ponte de pie y levanta la mirada, porque la salvación está cerca. Aún no es el fin, no. Pero cuando empiecen a suceder, Lucas 21:28, ponte de pie, levántate, ¿sí? Y levanta la mirada al cielo, porque la salvación está cerca. Amén. La venida está cerca. Romanos 13:12, la noche casi llega a su fin, pero el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen a un lado ya sus hábitos oscuros. Quítense sus hábitos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Velemos, hermanos, veamos, pero no nos preocupemos. El mundo temblará, sí, sí va a temblar el mundo, pero la iglesia de Cristo debe permanecer firme. El mundo va a ser sacudido, México está siendo sacudido, pero la iglesia de Cristo debe permanecer firme, hermanos. Firme. Todos esos cristianos que están en Cuba, que han sido atormentados por años y años y años, que han sido humillados por los gobiernos por años y años y años, pero tienen una esperanza. Han aprendido a vivir con una esperanza, no en el gobierno, no que Estados Unidos los libere, no. Su esperanza viene de arriba. Y da gusto, hermanos, poder verlos, poder escuchar testimonios de cómo están fortalecidos, hermanos, en la palabra de Dios. Quizás batallan para encontrar alimento durante los días, pero están fortalecidos con el poder de Dios. Hermanos, el mundo va a cambiar, el mundo está cambiando, ¿verdad? Pero la palabra de Cristo no cambia, ¿sí? La fe en Cristo permanece firme. Las guerras, las hambrunas, los falsos maestros, las señales son un evento, pero no son el evento principal, hermanos. Por eso enfócate en estar listo. Pastor, ¿en qué depende de mí? Pues depende estar listo, hermanos. Tú necesitas y yo necesitamos estar listos. Enfocarnos en estar listos, no enfocarnos en el miedo. ¿Vas a oír muchas cosas? Sí. Vas a oír cosas difíciles de creer, de imaginar. Pero enfócate en estar listo, no en el miedo, hermanos. Cuando uno va en el aire, las turbulencias azotan muy feo el avión a veces y uno tiene miedo. No lo dice, ¿verdad? Pone cara así de... pero va sintiendo, ¿verdad? Pero cuando uno ve pasar a las aeromosas bien tranquilas y te dicen, ¿quiere un refresco? ¿Quiere unas galletitas? Uno piensa que no es cierto lo que estoy sintiendo yo, que el avión se mueve y que el avión... y esta mujer muy tranquila, pero es porque ella ya recorrió el camino varias veces y uno a veces no lo ha recorrido, hermanos. Las turbulencias del avión nunca van a asustar al piloto. Y hermanos, el mundo va a tener turbulencias, pero que no nos asusten, que no nos tomen desprevenidos, que no entre el temor, porque nuestra confianza viene de arriba, hermanos. De allá es donde viene nuestra confianza. Sí, va a haber noticias. CNN, BBC, hay muchas noticias, pero nuestras noticias, hermanos, vienen de arriba, vienen de la soberanía de Dios. Y si Él dijo, aún no es el tiempo, espérame, Señor, no es el tiempo, yo te espero. Por eso Mateo 24:6 dice, mirad que no os turbéis, no se dejen llenar
de pánico. Filipenses 4:6 dice, por nada estés ansiosos o afanosos, dejen que la paz de Dios guarde sus corazones. Salmo 112:7, el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. El hombre y la mujer que temen a Jehová no tendrán temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando el temor, cuando el miedo toque a tu puerta, hermanos, y te empieces a llenar de ansiedad, ¿por qué va a suceder? Deja que tu fe conteste. El temor tocará a tu puerta, pero que conteste tu fe. Y la fe contrarresta el temor. Dice la palabra que la fe vence el temor. Amén. ¿Y cómo tener fe, pastor? ¿Cómo me lleno de fe? Escudriña la palabra. Cree las promesas que Jesucristo nos dejó ahí, hermanos. Las señales que se ven y que se van a ver y que tú ves en YouTube y en tantos lugares, hermanos, no son luces rojas para que te detengas, son luces verdes para ti. Cuando tú veas que hay guerras, que hay terremotos, que hay esto, que hay lo otro, no es un rojo, no te detengas, hermano. Para el cristiano es un verde, es señal de que yo me levanto y yo actúo y yo busco al Señor. Amén. Pero el mundo y Satanás quieren que el cristiano se detenga, que el cristiano se espante. Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Sino de los que caminan hacia adelante confiados en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, no te dejes llevar por cualquier viento, hermanos. Hay un ejemplo en la Biblia de una iglesia que es ejemplo. La iglesia de los últimos tiempos, así debería ser la iglesia. Es Hechos 17, 10 y 11. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Era una iglesia, la iglesia que estaba en la ciudad de Berea. Y cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Y los de Berea tenían una mentalidad abierta. ¿Qué quiere decir? Que eran nobles. ¿Sí? Pablo había estado en Tesalónica, Pablo había estado en otros lugares, pero no le creían. Pero los de Berea eran nobles, eran receptores de la palabra. ¿Sí? Nobles, pero noble no quiere decir que eran tontos, no. Eran nobles, eran receptivos. Y más nobles que los de la Tesalónica, dice ahí. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Lo escucharon, no lo interrumpieron. Pero día tras día examinaban las escrituras. ¿Para qué escudriñaban las escrituras si tenían a Pablo ahí? Para ver si Pablo y Silas decían la verdad. Ay, ¿cómo? Si es Pablo el que te está hablando, si es Silas el que te está hablando. Pero ellos decían, quien sea que me hable, yo le creo más a las escrituras. ¿Se fija la diferencia? Pero ¿cómo? Si el apóstol Pablo, que lo tenemos por un gran apóstol, sí, lo escuchamos a Pablo, pero nosotros queríamos ver que lo que Pablo dijo y Silas estuviera en las escrituras, porque yo le creo más a Dios y le creo más al Espíritu Santo que a cualquier Pablo. Y en nuestro tiempo, hermanos, se han levantado muchos Pablos. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que hacían los creyentes de Berea, escudriñar las escrituras para ver si es cierto lo que están diciendo. Porque hoy estamos llenos de gente que habla bien bonito y que nos ilustra sus pensamientos con historias de la Biblia. Hablan bonito, tienen el don de la palabra y luego te usan una historia de la Biblia para que tú digas, y fue cristiano lo que dijo. Pero lo que están diciendo, hermanos, no tiene nada de evangelio. Por eso yo voy y busco la Biblia, busco qué me dice la palabra. Hay muchos, pero a mí no me gusta predicar de ellos, ni me gusta dar nombres, ¿verdad? Porque no fue mi llamado ese de la apologética, ¿verdad? No voy a invertir tiempo en quemar a pastores y a gente que está en Facebook. No. Pero sí, hermanos, aquellos que se deslizan, aquellos cristianos que se dejan ir por videos, por historias, por gente, falsos maestros, son aquellos
que no vienen a la escuela dominical, que no aprenden la palabra, son los primeros, hermanos, creyentes, que se deslizan ante todo eso en la Biblia. Entonces, Pablo advirtió, vendrán doctrinas, te van a rascar el oído, porque la gente tiene comezón de oír, y se va a ir con aquellos que le dicen lo que quieren oír. Ah, mi familia es tremenda. Y ellos dicen, si tu familia te estorba para servir a Dios, déjalos. Y la gente les cree, hermano. Por eso tenemos que estudiar la palabra, hermanos. Para comprobar las profecías, las prédicas, los mensajes, no uses YouTube, no uses inteligencia artificial, no uses Facebook, no uses TikTok, usa la palabra. Amén. ¿Quieres comprobar las profecías? Usa la palabra. Amén. Miren, la iglesia debe ser santa y activa, no pasiva. El fin de los tiempos, hermanos, es un llamado a la consagración. Eso es el fin de los tiempos. Deberíamos predicar más seguido de ello y enseñar. Es un llamado a la consagración. La santidad no es opcional. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. La vestidura que Cristo ve es la vestidura de la santidad. Así nos vestiremos en las bodas del Cordero. Pero también saber que estamos en los últimos tiempos, hermanos, nos debe llevar a tener un impulso por ganar almas. La venida inminente de Cristo nos debe de hacer evangelizar con urgencia, hermanos. Buscar que la gente conozca a Cristo. El llamado, ayer escuchaba a un predicador, decía que hay muchos cristianos que dicen, Señor, yo no tengo tiempo para evangelizar porque tú me diste un ministerio. Yo tengo que tocar en la iglesia, yo tengo que ensayar, yo tengo que predicar en la iglesia y yo tengo que preparar los mensajes y me tardo días. Yo tengo que enseñar porque soy maestro de escuela dominical y me tardo. Yo no tengo tiempo para evangelizar. Yo soy el pastor, Señor, y tengo que hacer esto. Yo no tengo tiempo para evangelizar. Y lo que decía este señor tiene razón. Decía que ningún ministerio, ¿sí?, haga que te olvides del ministerio de ministerios, del llamado de llamados, que fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios no se niega a sí mismo, hermano. Seamos quien seamos, no nos podemos sacudir como cuando bañas a un perro y que se sacude todo el agua. Nosotros no podemos sacudirnos el llamado de llamados, que es el de ir por todo el mundo y predicar. Amén. No nos lo podemos sacudir. Por eso el llamado de los últimos tiempos es a evangelizar. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Entonces sí, vendrá el fin. El evangelio será predicado y entonces sí, vendrá el fin. Es la palabra de Dios, hermanos, está muy clara. Pero ¿cómo irán? Romanos 10:14. Si nadie les predica. Entonces, el llamado de los últimos tiempos, de esperar a Jesucristo con gozo, nos debe mover, hermanos, porque somos embajadores de Cristo, a compartir el evangelio. El futuro, hermanos, es glorioso para nosotros los creyentes. Apocalipsis 21:14. Mire lo que dice. No habrá más muerte. Ya no habrá tristeza. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. Todas estas cosas ya no existirán. Ese es nuestro futuro, hermanos. Romanos 8:18. Las aflicciones de este tiempo, porque algunos dirán, pero es que aquí yo estoy sufriendo. Las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera, con lo que nos espera, hermanos. Nada se compara. Nuestra esperanza eterna, 1 Corintios 15:57. Gracias sean a Dios dadas porque Él nos da la victoria. Y es hermoso ver, se los voy a leer, no lo tenía para leerlo, de hecho no está ahí. Es Apocalipsis 22, dice 22:1. Me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal. Por eso yo digo que Dios es muy excéntrico. Que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Cada mes da un fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá noche, y ya no habrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios iluminará todo, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso mi madre decía, Señor, ya llévame, ya llévame, ya quiero estar allá. Porque Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía es de los cielos. Aleluya. Hermano, no dejes que el dolor actual, que la situación por la que estás pasando hoy, te impida ver tu promesa futura. Lo que Satanás quiere es que tu dolor de hoy obstaculice que tú veas la esperanza que tienes en el futuro. Amén. Entonces, dejemos de ver el cielo con miedo y mirémoslo con esperanza, hermanos. Estamos esperando, no que van a bajar monstruos del cielo, no, que va a bajar Cristo en toda su majestad por nosotros, hermanos. Jesús no viene para asustarnos, Jesús viene para salvarnos, para reunirnos y para recompensarnos, ¿verdad? Y aquí hay una historia muy similar a la que les conté de mi hija, de un padre que trabajaba en el extranjero y le escribió una carta a su hija y le dijo para fin de mes, pero no dijo el día, voy a regresar a la casa por la tarde, le dijo. Y la niña esa semana, todos los días se bañaba y se vestía muy bonita en las tardes. Y su mamá le dijo, oye, pero ¿por qué todas las tardes? Dijo, es que mi papá me dijo que él iba a regresar antes del día último por la tarde. Y ella se vestía hermosa. Hermanos, vamos a vestirnos hermosos para el Señor. Él dice, sean santos como yo soy santo. Porque nuestro vestido de novia es la santidad. Amén. Y así como esta niña que todas las tardes se preparaba para la venida del Padre de Jesús, nosotros preparémonos todos los días, hermanos, para recibir al Señor. Por más que sea el afán del día, por más planeación que tengas para tu día, juntas y todo, en las mañanas dile, Señor, si hoy fuera tu venida, yo estoy listo. Llévame de la sala de juntas, llévame del lugar donde estoy comiendo, llévame de la junta que tenga con el presidente de la compañía o con el presidente de México o de Estados Unidos. Tú llévame, Señor. Hoy estoy listo para estar contigo. Yo los quiero invitar, pónganse de pie, a que recordemos esto todos los días, hermanos, todos los días. Y si estás listo, pues qué bueno. Pero si no estás listo, es tiempo de que hables con Dios y digas, Señor, que no, todos los días, Padre, recordaré esta palabra. Todos los días, Señor, me pondré delante de ti y te diré que si hoy vienes, yo estoy listo para estar contigo. Hermanos, yo quiero decirles que hay un compromiso que ustedes necesitan hacer hoy. El compromiso de estar listos de aquí en adelante.